Hola a todos, en este video vamos a hacer un repaso de los conceptos teóricos para poder realizar un estudio completo de una función cuadrática hasta llegar a su gráfica correspondiente. Bien, inicialmente nosotros vamos a definir la función cuadrática como la función con dominio en los reales hacia los reales, tal que f de x es igual a a por x al cuadrado más b por x más c, donde los coeficientes a, b y c pertenecen a los reales y además el coeficiente principal a es distinto de 0. Inicialmente hay que recalcar que el coeficiente principal a determina la concavidad de la curva. Si el coeficiente principal a es mayor que 0, vamos a tener una curva que se abre hacia arriba. Eso quiere decir que su concavidad es positiva. Si el coeficiente principal a es negativo, vamos a tener una curva, una parábola que se abre hacia abajo. En este video vamos a considerar el dominio todos los reales. La intersección con los ejes de una función cuadrática se calcula de la siguiente manera. Bueno, inicialmente con el eje y lo que hacemos es, si queremos que la función corte el eje de las y, vamos a pedir que la coordenada x se haga 0. Y si uno pone 0 acá y hace las cuentas, entonces estos dos términos se anulan y me queda solo el término independiente. Por lo tanto, la intersección con el eje de las y siempre va a ser el punto de coordenadas 0 en x y c para y. Con el eje x hay que hacer y igual a 0. Entonces habrá tres casos posibles. Si el discriminante es mayor que 0, entonces va a haber dos intersecciones. En estos casos estamos mostrando dos intersecciones. Una intersección que va a tener coordenadas x1, 0 y la otra que va a tener coordenadas x2, 0. Si el discriminante es mayor que 0, esas dos intersecciones con el eje de las x van a ser en dos puntos distintos. Pero si el discriminante es igual a 0, va a haber una sola intersección. Van a haber dos raíces reales iguales. Ahora, si el discriminante es negativo, no va a haber ninguna intersección. Imaginen entonces que esta parábola está siempre por encima del eje de las x o teniendo una concavidad negativa, está siempre por debajo del eje de las x y nunca lo va a cortar. Bien, ¿cómo se calculan las coordenadas? ¿Cómo se calculan las coordenadas del vértice de la parábola? Bueno, el vértice va a ser este punto de acá, que va a representar el punto mínimo. Su coordenada y va a ser el mínimo valor que va a tomar la función en el caso de que haya concavidad positiva, y si no, su coordenada y va a representar el máximo valor que puede tomar la función en el caso de que tengamos concavidad negativa. ¿Cómo calculamos las coordenadas de este punto? Bueno, hay dos formas. Para la coordenada x, que generalmente le llamamos h o x del vértice, lo podemos hacer mediante esta fórmula, menos b sobre 2a, o si no, como la semisuma o el promedio de las dos raíces, si es que se las conoce. Se conocen las raíces x1 y x2. La coordenada x del vértice va a ser el valor que corresponde a punto medio entre las dos raíces. Bien, K también va a haber dos formas de encontrarlo. Si ya conocemos el valor de h, bueno, K es simplemente la coordenada y del vértice, por lo tanto basta con evaluar la función en el x del vértice, que le llamamos h. Y si no, utilizando esta fórmula, 4 por a por c menos b cuadrado sobre 4 por a. El eje de simetría siempre va a ser la recta x igual a h o x igual a x del vértice. Y los intervalos de crecimiento y decrecimiento, bueno, van a depender de la concavidad. Fíjense que si tenemos una concavidad positiva, la función, si la recorremos de izquierda a derecha, inicia decreciendo y luego empieza a crecer. O sea que si a es mayor que 0, crece en el intervalo desde
el h hacia más infinito y decrece desde menos infinito hasta el h. Pero si el coeficiente principal es negativo, entonces vamos a tener que la función crece en el intervalo desde menos infinito hasta h y luego decrece desde h en adelante. Y por último, también teniendo en cuenta el valor del coeficiente principal, la imagen va a tener que ver con el valor máximo o mínimo que pueda alcanzar la función. Si tenemos que el coeficiente principal es positivo, entonces la imagen va a ir desde el valor mínimo hacia más infinito. O sea que la imagen va a ser desde k hasta más infinito. La coordenada k, el valor k es la coordenada y del vértice. Ahora, si el coeficiente principal es negativo, entonces la imagen va a ir desde menos infinito hasta el valor k, que es este que se encuentra acá. Ahora, nosotros generalmente definimos la función cuadrática con su forma polinómica, que es esta expresión que tenemos acá, un polinomio de grado 2. Ahora, si se conoce el vértice, las coordenadas del vértice h y k, la función puede expresarse a través de su forma canónica, que sería esta: f de x igual a por x menos h, todo eso elevado al cuadrado, más k, donde h y k son las coordenadas del vértice. Y la otra forma que solemos usar para expresar también la misma parábola es la forma factorizada. Esta forma va a depender de que conozcamos o no las raíces de los ceros de la función. Si conocemos los valores x1 y x2 donde la función corta el eje de las x, entonces la expresión, la forma factorizada va a ser f de x igual a por x menos x1, que es la primera raíz, por x menos x2, que es la segunda raíz. Cabe aclarar también que en el caso de que no haya raíces reales, no podemos factorizar dentro de los números reales, por lo tanto no habrá forma factorizada, mejor dicho, la forma factorizada va a coincidir con la forma polinómica. Bien, utilizando entonces estos conceptos, que los vamos a volver a mencionar a lo largo de los ejemplos, vamos a poder realizar el estudio completo de algunas funciones cuadráticas.